la última clase ya de esta unidad curricular y bueno, vamos a tratar de abarcar lo más que pueda, ¿no? Bueno, la clase pasada vimos un poco de lo que fue la interpretación del derecho penal, que es un proceso crucial pues para aplicar, ¿no?, correctamente las leyes penales y garantizar lo que es la justicia. Dijimos lo que era la interpretación literal, que se basa en el significado textual de las palabras, de la ley, en la forma más básica, o es la forma más básica de interpretación, por eso se llama literal, que pues, se pudiera decir que se compara mucho a lo que es la exégesis del derecho a la interpretación, ¿no? Es el sentido propio de las palabras. La interpretación sistemática, que es muy parecida también a esa literal, se considera el contexto general del sistema jurídico. Los intérpretes pues analizan cómo se relaciona una norma específica con otras normas y principios del ordenamiento jurídico. La interpretación teleológica o finalista, que se centra en el objetivo o propósito de la ley. Los intérpretes buscan pues entender al legislador y el propósito social de la norma. Recuerde que toda norma o toda ley pues tiene un propósito social. A medida que avanza la sociedad, pues lógicamente basan las necesidades de la misma. Y estas Ujú, necesidades, bueno, no solamente comprende áreas económicas, políticas, religiosas, sino también pues involucra lo que es el sistema legal, el sistema judicial, el ámbito de la criminología y demás. La interpretación pues histórica evolutiva pues toma en cuenta, como su propio nombre lo dice, la historia legislativa y pues la evolución de las normas. Este método pues ayuda a entender cómo y por qué se desarrollan esas disposiciones legales. La interpretación doctrinal pues utiliza la doctrina, la jurisprudencia para interpretar las normas penales. La doctrina pues se refiere al estudio de opiniones de los expertos en derecho, de esos investigadores propios de cada materia, mientras que la jurisprudencia pues se refiere a las decisiones y los razonamientos de los tribunales, ¿no? En este caso, en Venezuela, de los más altos tribunales, lo que es el Tribunal Supremo de Justicia. Estas metodologías ayudan a los jueces, lógicamente, a los abogados y demás operadores a aplicar el derecho penal, en este caso, de una manera más justa y coherente. En relación a los movimientos jurídicos penales que promueven pues la exaltación de los valores ónticos que se centran en la dignidad humana y los derechos fundamentales, estos movimientos pues buscan integrarse, pudiera decir, los principios morales y éticos en el derecho penal, asegurando que las leyes y las prácticas penales pues respeten y protegen la integridad de los derechos inherentes de las personas. La dignidad humana y los derechos fundamentales forman parte de estos movimientos y se centran pues en la protección de la dignidad humana, los derechos como tal fundamentales, que recuerden, los derechos fundamentales son esos derechos universales, pero que se encuentran positivizados, en este caso en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El finalismo, que es este método pues sintético, se podría decir real y normativo, se basa en la idea de que el derecho penal debe estar vinculado a las estructuras lógicas objetivas de la materia regulada. Los principios rectores del proceso penal pues incluyen la legalidad, la equidad, el principio de presunción de inocencia, la verdad histórica, la defensa adecuada, la lealtad y la probidad, que son principios pues que guían el proceso penal igual para asegurar que se respeten los valores del mismo. En cuanto a lo que es el uso alternativo del derecho como tal, que ya forma parte del programa en la unidad 4, bueno, este uso alternativo del derecho es una corriente teórica y práctica que surgió en Italia en la década de aproximadamente 1970. Fue impulsada pues por un grupo de jueces, abogados asociados con el colectivo denominado Magistratura Democrática. Entre los principales teóricos de esta corriente pues contribuyeron Luigi Ferrajoli, Salvatore Senese y Pietro Barcelloni. El uso alternativo del derecho, como ya lo indiqué, como esa corriente teórica y, y práctica y crítica a su vez, busca pues reinterpretar y transformar el derecho desde una perspectiva más justa y equitativa. Recuerde que en las clases pasadas, y bueno, en diferentes clases lo he dicho, que la justicia y la equidad es un matrimonio indisoluble o debería de ser indisoluble. No se puede aplicar justicia sin equidad y equidad sin justicia. Se pudiera, sí, sí, porque se puede, pero no se debe. Deben estar siempre unidas para efectivamente una aplicación pues equitativa, justa, una aplicación del mejor derecho en ese ámbito, ¿no?
Se Ujú, originó aquí en América Latina, pues en la década de 1980 y 1990 y se caracteriza por varios aspectos. Entre estos, pues una crítica a la neutralidad del derecho. Argumenta que las leyes no son neutras ni imparciales, sino que reflejan los intereses y valores de los grupos dominantes. Un enfoque de los derechos humanos y sociales promueve la protección y expansión de derechos fundamentales, especialmente para grupos marginados y vulnerables, una participación y democratización, porque aboga por una mayor participación pues, en la creación y aplicación del derecho, por la democratización en todo caso de esas instituciones legales, ¿no? En cuanto pues a la crítica de la neutralidad del derecho, el uso alternativo del derecho desafía la idea de que las leyes y las instituciones legales son imparciales, argumenta que el derecho está influenciado por los intereses de las élites y que muchas veces perpetúa desigualdades y opresiones. Esta perspectiva sugiere que para lograr una verdadera justicia, pues es necesario en todo caso cuestionar y reformar las estructuras legales existentes. Con relación al enfoque en derechos humanos y sociales, pues este enfoque también pues busca proteger y promover los derechos humanos y sociales, especialmente pues aquellos que históricamente pudieran decirse que han sido marginados. Esto incluye pues los derechos de los trabajadores, la lucha por las condiciones laborales justas y salarios dignos en todo caso, derechos de las mujeres, igualdad de género, protección contra la violencia y el acceso pues equitativo a oportunidades, los derechos de las comunidades indígenas y minorías étnicas como reconocimiento y respeto de sus culturas, lenguas y territorios. Por otra parte, con referencia a lo que es la participación y democratización, el uso alternativo del derecho, pues aboca por una mayor participación ciudadana en la creación y aplicación de las leyes, busca democratizar esas instituciones legales para que representen y sirvan mejor a toda la población, no solo a una minoría privilegiada, pues esto implica un acceso a la justicia, una transparencia y rendición de cuentas. Y en cuanto pues al derecho como herramienta de cambio social, pues finalmente esta corriente pues ve que el derecho como una herramienta poderosa, se pudiera decir, para el cambio social. Se trata de usar el derecho no solo para regular, sino para transformar a la sociedad hacia una mayor equidad y justicia, ambas. Esto puede incluir pues una legislación lógicamente progresista, una creación de las leyes que promuevan el bienestar social y la equidad, un litigio estratégico, que es uso de casos legales para establecer precedentes que beneficien a grupos más desventajados, la educación y la concienciación de informar y capacitar a las personas sobre sus derechos y cómo defenderlos. Este enfoque pues no busca no solo cambiar las leyes, sino también la forma en que las personas perciben y se relacionan con el derecho, promoviendo pues una cultura más legal o más inclusiva y justa, ¿no? El Ministerio Público en este papel juega un papel crucial en el sistema, especialmente en el contexto del uso alternativo del derecho. Eh, bueno, como ya lo indiqué, pues este concepto que surgió en Italia en los años 70 propone una interpretación y aplicación del derecho que va más allá de la mera interpretación y aplicación del derecho de forma exegética, ¿no? Y busca pues siempre la justicia social y la protección de los derechos fundamentales. Luis Ferrajoli, como ya lo indiqué también, que fue uno de los principales teóricos de esta corriente, argumenta que el derecho debe ser utilizado como una herramienta para emancipar a los ciudadanos y garantizar la igualdad y la justicia. En este sentido, pues el Ministerio Público debe interpretar y aplicar la ley de manera que promueva estos valores en lugar de simplemente seguir procedimientos legales rígidos. El Ministerio Público pues, juega un papel crucial en el sistema de justicia de muchos países. Su función principal pues, es representar los intereses del Estado y el de la sociedad en los procedimientos judiciales, garantizando que se respeten las leyes y que se haga justicia, como por ejemplo, bueno, la investigación y persecución de delitos por ser el titular de la acción penal. El Ministerio Público pues, es responsable de dirigir y coordinar las investigaciones criminales. Esto incluye la recolección de pruebas, la supervisión de las actividades de policía, la toma de decisiones sobre si se deben presentar cargos a los sospechosos, las debidas imputaciones, ¿no? Las defensas de los derechos humanos. El Ministerio Público pues tiene la misión de proteger y promover los derechos humanos,
Esto pues implica la defensa pues del derecho de las víctimas de los delitos, la supervisión del trato de los detenidos y la vigilancia para evitar abusos de poder por parte de las autoridades. La representación del interés público, pues actúa en nombre del interés público en una variedad de casos, no solo de aquellos pues, relacionados con delitos, sino esto puede incluir la defensa inclusive de menores y personas vulnerables, la protección del ambiente, la fiscalización y legalidad de los asuntos administrativos. La intervención en procesos civiles y administrativos, pues bueno, aunque su papel más conocido es en el ámbito penal, el Ministerio Público pues también puede intervenir en procesos civiles y administrativos para garantizar que se respeten los derechos de las partes. El control de legalidad, por supuesto, pues supervisa que las autoridades y los funcionarios públicos actúen conforme a la ley. Esto incluye la vigilancia, la actuación de la policía y otros órganos de seguridad, así como la supervisión de la administración pública en general. También pues tiene funciones relevantes en cuanto al ámbito de la colaboración internacional. En casos que involucren delitos transnacionales, el Ministerio Público pues colabora con organismos internacionales y autoridades de otros países para combatir la delincuencia organizada, el tráfico de personas, el narcotráfico y otros crímenes. El uso alternativo del derecho propone que el Ministerio Público no solo actúe desde una perspectiva estrictamente legal, sino que también tenga en cuenta esa justicia social y los derechos humanos. Esto significa que los fiscales pues, pueden usar su discreción para priorizar casos que tengan un impacto significativo en la comunidad y trabajar para cambiar las leyes y políticas que perpetúen la injusticia, ¿no? La realización de los derechos humanos y el uso alternativo del derecho, pues también están profundamente interconectados. Recuerden que el Ministerio Público pues tiene una dualidad de funciones, no solamente es parte acusadora, sino también es una parte de buena fe. Por eso, o sea, el Ministerio Público a esa función principal, que es la titularidad de la acción penal, le corresponde no solamente investigar los elementos que comprometen la responsabilidad penal de una persona, sino también aquellos elementos que puedan excluir la penalidad, la responsabilidad penal de esa persona. Por eso es dualidad de sus funciones, como parte de buena fe y como acusador. En cuanto pues a esos derechos humanos, pues, en los derechos humanos como núcleo del derecho, el uso alternativo del derecho pues sitúa los derechos humanos en el centro del sistema jurídico en lugar de ver las leyes como meros mecanismos de control social. Recuerden que las leyes es un control social informal, un mecanismo de regulación de comportamiento para que efectivamente la sociedad se adecue a esas normas y pues las cumpla, ¿no? Igualmente, pues en cuanto a esa crítica de la neutralidad del derecho como esos aspectos relevantes del uso alternativo, pues este enfoque cuestiona la idea de que el derecho es neutral, como ya se señaló, afirma que muchas leyes y prácticas legales tradicionales perpetúan en sus oportunidades o en algunos casos desigualdades y exclusiones. Por lo tanto, propone una reinterpretación del derecho que busque activamente corregir estas injusticias y proteger los derechos humanos. El acceso a la justicia, el uso alternativo del derecho, pues promueve ese acceso más equitativo a la justicia, incluye una asistencia legal, asegurar que todas las personas, pues independientemente de su estatus socioeconómico, tengan acceso a una representación legal adecuada y esto pues forma parte aquí ya lo que es la defensa pública. Si pues la persona no tiene los medios económicos para propender de un derecho, de un abogado privado, pues el Estado le facilita o le concede la defensa pública. Transparencia y participación ciudadana, facilitar que la ciudadanía pues participe en la elaboración y aplicación de las leyes, asegurando que sus voces sean escuchadas y que sus derechos pues sean respetados. La participación pues de los grupos vulnerables, el derecho alternativo pues pone énfasis especial en la protección de grupos vulnerables como mujeres, proteger sus derechos en áreas de igualdad de género, la violencia de género y los derechos reproductivos. En cuanto a los pueblos indígenas, pues reconocer y respetar sus derechos culturales, territoriales y políticos. Y los migrantes refugiados, asegurar que sus derechos humanos pues sean respetados y que reciban un trato digno y justo.
En cuanto pues al litigio estratégico, el uso alternativo del derecho a menudo implica pues un uso del litigio estratégico para establecer precedentes legales que beneficien a grupos marginados. Después puede involucrar casos emblemáticos, presentar casos en tribunales nacionales e internacionales que puedan generar cambios significativos en la interpretación y aplicación de los derechos humanos. La abogacía y la educación, pues informar y capacitar a su vez a las comunidades sobre sus derechos y cómo defenderlos, fortaleciendo pues su capacidad de exigir esa justicia. Las reformas legislativas, pues, y políticas públicas, finalmente, pues este enfoque aboga por reformas legislativas y políticas públicas que promueven y protegen los derechos humanos, pues esto puede incluir nuevas leyes, crear leyes que reflejan y protejan los derechos humanos de manera más efectiva, unas políticas inclusivas como la implementación de esas políticas que aseguren la inclusión y protección de todas las personas, especialmente aquellas que han sido históricamente marginadas, porque eso es lo que busca más ese uso alternativo del derecho y busca transformar el sistema jurídico en un instrumento de justicia y equidad, alineando la aplicación de las leyes con los principios de derechos humanos y la dignidad humana. Bueno, eso en síntesis, por eso los invito a que ustedes profundicen en esto. Y en cuanto a lo que es el delito ecológico, como tal, delito ecológico, pues también conocido como delito ambiental, se refiere a cualquier acción que cause daño al ambiente y que esté sancionada por la legislación ambiental. Ejemplos incluyen la contaminación del aire, del agua, del suelo, la deforestación, la caza ilegal de especies en peligro de extinción y la disposición inadecuada de residuos peligrosos. Los principales movimientos ecológicos, bueno, son conocidos como la primavera silenciosa, inspirado en el libro de Rachel Carson. Este movimiento se centró en los efectos nocivos de los pesticidas y llevó a la creación de la Agenda de la Protección Ambiental en Estados Unidos. La de Greenpeace, fundada en 1971, este grupo se ha destacado por sus campañas audaces contra la caza de ballenas, las pruebas nucleares y la contaminación, y el grupo de la huelga estudiantil por el clima, iniciada por Greta Thunberg en el 2018, que este movimiento pues ha movilizado a jóvenes de todo el mundo para exigir medidas urgentes contra el cambio climático. La problemática, pues, en el área ecológica incluye la pérdida de la biodiversidad, ¿verdad? El cambio climático, lógicamente, la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales. Estos problemas afectan tanto a los ecosistemas como a la salud humana y requieren soluciones urgentes y sostenibles. Y Ujú. esto es parte importante porque, como siempre también lo digo en mis clases, o sea, todos vivimos en un mismo globo terráqueo, en una esfera, respiramos el mismo aire, consumimos pues prácticamente una misma agua, tenemos un mismo mar, un mismo océano. Bueno, cuidar de nuestro planeta, que es nuestra casa, no solamente nuestra casa física como tal, sino es nuestra casa en general. ¿No? No nos alberga la casa de cuatro paredes donde estamos siempre, sino nuestra casa, que es ese globo terráqueo, ¿no? Las generalidades y análisis de la legislación ecológica. La legislación ecológica pues busca proteger un ambiente mediante la regulación de actividades que pueden causar daño. Esto incluye leyes sobre gestión de residuos, la protección de especies en peligro y la reducción de emisiones contaminantes. La eficacia de estas leyes depende de su implementación y cumplimiento. Los decretos. Los decretos ambientales pues, son normas emitidas por el gobierno para regular actividades que afectan al ambiente. Estos pueden incluir restricciones sobre la emisión de contaminantes, la protección de áreas naturales y la gestión de residuos peligrosos. En cuanto a bueno, la idea ecológica, pues sostiene que el medio ambiente o el ambiente como tal debe ser protegido y preservado por las generaciones futuras. Promueve pues prácticas sostenibles y la responsabilidad ecológica, considerando pues al ser humano como parte integral de la naturaleza. La opinión pública sobre los delitos ecológicos, pues bueno, ha variado en el tiempo, pero hay un creciente pues reconocimiento de la importancia de proteger al ambiente. Muchas personas apoyan pues medidas más estrictas y sanciones más severas a quienes dañan el entorno natural.
En cuanto al sector oficial y empresarial, bueno, el sector incluye gobiernos y organizaciones internacionales que trabajan para implementar y hacer cumplir las leyes ambientales. El sector empresarial, pues, por otro lado, también puede tener un impacto significativo en el ambiente a través de sus prácticas y está bajo presión para adoptar pues, medidas más sostenibles y eso forma pues, parte inclusive de las políticas públicas del Estado, ¿no? En cuanto a la ley penal del ambiente en Venezuela, pues bueno, está publicada en la Gaceta Oficial, tiene como objetivo tipificar como delitos o cuáles son los delitos o aquellos hechos que atenten contra los recursos naturales y el ambiente y establecer las sanciones penales correspondientes. Entre sus disposiciones generales, su objeto tipifica delitos a los hechos atentatorios contra esos recursos naturales y el ambiente e impone sanciones penales. En cuanto a esta retroactividad, las disposiciones de la ley pues son aplicables a delitos cometidos tanto en Venezuela como en el extranjero, siempre que los daños o riesgos se produzcan en Venezuela. La responsabilidad penal, pues bueno, tiene personas naturales y jurídicas que pueden ser responsables penalmente de los delitos que atentan o que efectivamente ejecutan delitos contra el ambiente. En cuanto a las personas naturales, pues tienen una responsabilidad penal objetiva, es decir, basta con demostrar la violación de esa norma, ¿no? Las personas jurídicas, responsabilidad penal tanto por acciones como por omisiones cometidas en su nombre y en beneficio. Las sanciones pues tiene principales y accesorias, provisiones principales como prisión, arresto, disolución de la persona jurídica, multa, desmantelamiento de instalaciones. Las accesorias como la clausura definitiva o temporal de las instalaciones, la suspensión de actividades, la inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos, entre otras. En cuanto a las medidas precautelativas o de restitución, bueno, estas medidas precautelativas se establecen para prevenir daños ambientales y futuros, no solamente daños ambientales que, o sea, que están latentes, sino también aquellos futuros. Las medidas de restitución y reparación se determinan acciones pues, para restituir y reparar los daños al ambiente. En cuanto a la responsabilidad solidaria, bueno, si dos personas jurídicas celebran un contrato y uno de ellos causa daños al ambiente, pues ambas pudieran responder o ambas responden penalmente de manera solidaria. La ley penal del ambiente pues tipifica como delitos varios hechos que atentan contra los recursos naturales y el ambiente. Algunos de los delitos más destacados en esta ley es la contaminación de ríos y cuerpos de agua, la deforestación ilegal, la destrucción de hábitats naturales, el tráfico de especies silvestres, el uso indebido de recursos minerales, la emisión de contaminantes al aire sin permiso. Y bueno, estos delitos pues pueden llevar a sanciones penales graves o sanciones penales como prisión, multas, trabajos comunitarios y clausura de las instalaciones. Además, las personas jurídicas pues también pueden ser responsables penalmente por estos delitos, como yo le indiqué, la persona jurídica, bueno, pero el representante de esa persona jurídica. Bueno, esto en síntesis fue pues prácticamente, tratamos de abarcar o traté de abarcar pues el contenido programático, las 5 unidades. Y bueno, espero que haya sido de su agrado, que estos procesos de socialización de conocimiento, ustedes pues los profundicen en su oportunidad y bueno, sigan estudiando de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. ¿Alguna pregunta, doctora Zoila? No, profe, Dios, claro. Sí. Sí, claro, no, Ah, excelente, de verdad, profesora. Muy bien. bueno, me alegra, doctora. Bueno, esto es, sí, como le indiqué en síntesis, ¿no? Ustedes, pues, a medida que avancen, pues van profundizando y esto de todas maneras también es como un refrescamiento, ¿no? Refrescar, pues, aquellos que vimos en pregrado desde otra óptica, se pudiera decir más holística, ¿no? Incorporando, pues, teorías como el uso alternativo del derecho que, pues, no lo pudiéramos ver, pero no, a veces no lo vemos de esa manera como tan contextual o tan Ujú. general, ¿no? Sino lo vemos como más sistemático o literal de la norma, sino el uso alternativo pues da
bastantes perspectivas para pues, efectivamente pues, aplicar el derecho de una manera más justa y equitativa. Bueno, doctora, fue un placer haber estado con Bueno, usted. profe, Gracias por acompañarme en estas clases y de verdad, pues eternamente agradecida. no, profe, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, doctora, la orden. Bueno, voy a ya cerrar el aula porque tengo una clase luego y se va a cerrar de todas maneras en unos pocos minutos. Está Que bien, esté profe. muy bien, cuídese Bueno, mucho y buena bueno, pronta recuperación. Bueno, gracias, gracias, profesor, gracias, un gracias. placer. Bueno, hasta luego. Hasta Chao. luego.